bienvenidos, obviamente en el nombre del Señor. Amén. Para esta reflexión inicial me gustaría pensar en un versículo que justo, si el Señor lo permite, lo leeremos hoy al final. Daniel 11:32. Es una frase que Daniel tiene muy interesante. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El contexto en el cual Daniel dice todo esto es un contexto difícil. Estaba en tiempos de esclavitud, en Babilonia, recordamos, pero está hablando de los tiempos finales, del final de los tiempos, y está hablando de todo lo que sucederá, una serie de acontecimientos catastróficos, de cómo se levantarán el anticristo, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso, ese rayo de esperanza creo que es iluminador. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y otra versión que cotejaba dice, esta frase misma la dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Me gusta mucho esta expresión. No solamente actuará, sino que hará proezas. Dice en el libro de los Salmos que en el Señor haremos proezas. Podemos quedarnos, como quizá estaba Israel en aquel momento, pensando en las dificultades que estaban viviendo. Podemos quedarnos también pensando en ese desolador panorama que se presentaba para el futuro y decir, estamos perdidos. Pero qué bueno que hay un pero, más el pueblo que conoce a su Dios, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dificultades, queridos hermanos, las tenemos y las vamos a tener. Y es más, ojalá en el futuro tengamos lo que tenemos ahora de dificultades, porque desgraciadamente tendremos más. Pero Dios no nos llama a mirar los tiempos o las sazones de los tiempos, como dijo Jesús a sus discípulos. Dios nos llama a esforzarnos y a actuar. Y el primer paso para ello es ponernos en oración, ¿verdad? Por eso en esta tarde estamos aquí. Y por eso esta reunión, aunque es aparentemente otro jueves más, es un jueves único. Porque somos gente que necesitamos la fuerza de Dios. Porque por nosotros no podemos esforzarnos, pero como somos pueblo de Dios, sí que nos esforzamos, porque contamos con la fuerza del Espíritu Santo. No es por obras, decía el apóstol Pablo, de la salvación, pero también para que nadie se gloríe. No es con espada, con ejército, dice el profeta Zacarías, sino con mi Santo Espíritu, que yo haré todo. Así pues, en esta tarde, al comenzar esta reunión, os animo a que demos gracias a Dios, a que pidamos sus fuerzas, a que pidamos quizá perdón por nuestra apatía muchas veces, porque a veces nos quedamos viendo todo lo mal que está y nos olvidamos que somos pueblo de Dios. Cuando yo miro cómo está todo lo demás, estoy mirando como alguien que no tiene a Dios. Pero cuando miro a Dios, mi mirada está en los cielos, como diría el apóstol Pablo a los colosenses. Cuando es así, entonces me esfuerzo porque tengo el poder de Dios. Y actúo. Y no solamente actúo, sino que Dios va a hacer proezas. Concluyo pues con las palabras tan conocidas del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 20-21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Pues que el Señor os bendiga con esta reflexión. Permitidme tener una palabra de oración y después pasamos a la alabanza.
tardes. Vamos a leer el Salmo 108, todo entero, y dice así: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Esta es una canción que hay por ahí. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Lo que quisiera compartir hoy, o os quisiera compartir, quisiera titularlo: La confianza en Dios y la alabanza van juntos. La confianza en Dios y la alabanza van juntas. Empieza diciendo el salmista, que es David, en este caso: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Mi corazón está dispuesto. Debería haber una disposición por nuestra parte, como David estaba para alabar a Dios. Quería alabar a Dios con salmos porque David tenía ese don, el don para componer. Los salmos, a fin de cuentas, son canciones para Dios. Tanto la letra como la música, la mayor parte de los salmos están compuestos por él. Y para colmo, David tenía habilidades musicales, era un buen músico. Y esto, la verdad, es una bendición para el que lo tiene y para el que, como en este caso David, pues se beneficia también de ello, ¿no? Muchas personas, algunas, pueden tocar la guitarra en casa y cantar, ¿no? Eso es una bendición. Y nosotros, gracias a David, salimos beneficiados con salmos que al mismo tiempo reflejan también situaciones que nosotros vivimos. A veces, al leer esos salmos, nos sentimos identificados con los problemas y las angustias que vivía David. Y puede que no tengas ni habilidades musicales, ni facilidad para componer canciones, pero sí tenemos canciones en nuestro coritario, canciones que están en nuestra memoria y que tal vez podemos cantar. Podemos utilizar para alabar a Dios esas canciones, o tal vez canciones enlatadas, metidas en el ordenador o en internet. Y dice: esta es mi gloria. Como dije, David tenía facilidad para cantar salmos, pues este era su don, y por eso dice: esta es mi gloria,
pero la alabanza en realidad no es nuestra gloria. Gracias a que alabamos a Dios es que nuestra vida espiritual va muchas veces mejorando. Nuestro ánimo mejora con la alabanza. Estamos manifestando al mismo tiempo nuestra confianza en Dios al hacerlo. Y decíamos que David tenía facilidad para cantar salmos, pues era su don, ¿no? Y sin duda que cada uno de nosotros tenemos dones y ellos son nuestra gloria. Son bendiciones que Dios pone en nuestra vida para ejercitarlos y que al mismo tiempo que los ejercitamos nos están dando vida. Al mismo tiempo, los hermanos y hermanas que son beneficiados de ese don son edificados. Y también nuestra propia vida es edificada con esos dones. La alabanza es lo contrario a la queja. Cuando nos quejamos, en realidad estamos haciendo que los oyentes se desedifiquen. Hay personas que siempre se están quejando. Y no sé vosotros, a mí me cuesta acercarme a ellos, porque sé que se van a quejar. Sin embargo, nosotros tenemos que acercarnos, amén. Y dice en el versículo 2, despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Hay quien nos dice, oh coristas, oh ejecutores de canciones, despierten, despertad, porque este no es un trabajo para gente dormida, no es un trabajo para soñadores, sino que requiere de nuestros mejores poderes en su condición más viva. Es decir, alabar a Dios requiere poner todo el empeño en ello. Y la disposición de David era tan buena, era una auténtica pasión hasta el punto de querer alabar a Dios desde el primer momento del día. Nosotros, como decía Elías el otro día, lo primero que deberíamos hacer es buscar la presencia de Dios y alabarlo. El salmista estaba pronto para hacerlo, pero nosotros, si sabemos tocar un instrumento mejor, aunque se dice que el instrumento mejor de todos es la voz humana, es el instrumento más perfecto. Qué bien hace Dios las cosas, ¿no? Nos hizo dotados de voz para que también cantemos. También podemos acompañar con las palmas, ¿no?, la alabanza. Y dice en el versículo 3, te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. ¿Por qué dice esto el salmista David? Porque seguramente las naciones de alrededor no alababan a Dios. Nosotros le alabamos entre las naciones, ya que muchas de las personas que nos rodean no son creyentes. No pueden alabar a Dios, nosotros sí. Y eso es un privilegio. En el versículo 4 nos dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Te alabo porque grande es tu misericordia, porque eres misericordioso, porque tu misericordia llega hasta lo más alto, hasta el cielo, un sitio físico pero también inmaterial. No sabemos dónde Dios tiene su morada,
Tal vez tendremos que atravesar todo el universo para encontrarlo. El sitio donde está Dios es un sitio no físico, sino espiritual. Y hasta los cielos, hasta allá llega la misericordia de Dios, hasta el más recóndito confín del universo, allá está Dios, teniendo misericordia de nosotros. Y alabamos a Dios por las cualidades positivas que tiene. ¿No es verdad que Dios tiene cualidades positivas? Nosotros, aunque fallemos muchas veces, somos buscadores del lado positivo de la vida. Queremos encontrar el lado positivo de la vida, el lado positivo de las personas. ¿Y cómo no hacerlo con Dios? Buscar ese lado positivo que Él tiene, por eso le alabamos. Le alabamos también por lo que Él es, por su justicia tal vez que a veces no asimilamos muy bien. Como decía antes Encarna, por algo pasan las cosas a veces negativas, ¿verdad? Dios tiene un propósito sin duda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Podemos decirlo ahora mismo, ¿no? Y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. La medida de la misericordia y la verdad, las dos cosas, la misericordia, la verdad, está muy por encima de los cielos y las nubes. El honor y el reconocimiento a Dios deberían ser grandes en nuestra vida, porque grande es su misericordia y grande es su verdad, y es digno de gran alabanza y reconocimiento. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme, continúa diciendo David. Y la alabanza de David se transforma en algo que a bote pronto nos sorprende. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Ya cambia el tono. Empieza a pedir porque es increíble que él estaba en una situación de angustia. Salva con tu diestra, respóndeme. Una situación de angustia que sin embargo inicia David alabando a Dios. El comienzo del Salmo 108 está lleno de alabanza a Dios y ni siquiera nos hacía intuir, si no leemos todo el Salmo, que él estaba en problemas. Empieza diciendo: mi corazón está dispuesto, cantaré, entonaré salmos, despiértate instrumento de arpa, de salterio, despertaré al alba. En realidad estaba cumpliendo lo que todos nosotros sabemos, la enseñanza expresada en el Salmo 100. Entrad por sus puertas como dando gracias, por sus atrios con alabanza. Y antes de las peticiones tenemos que expresar alabanza en nuestras oraciones, acción de gracias. Y los personajes de la Biblia, aquí, por ejemplo, David manifiesta sus problemas. Los personajes de la Biblia manifiestan sus problemas, lo cual nos dice que la Biblia no oculta la realidad. Hay quien dice: bueno, tú lees la Biblia, estás en la berza, ¿no? Estás en otra dimensión, en una fantasía, ¿no? Eso es una fantasía. Y sin embargo, la Biblia nos muestra la realidad de que el hombre es pecador, de que el ser humano es malo, ¿no? De que tiene su lado bueno, pero que es malo, ¿eh? Tenemos maldad en nuestro corazón. Y nos indica que los
personajes de la Biblia son seres humanos como nosotros. Podemos recibir consuelo por eso, ¿no? Porque somos malos y la maldad a veces se ve reflejada aquí en algunas actitudes incluso de los profetas, incluso de los, como David, se manifiesta su pecado. Y realmente nos podemos reflejar en la palabra de Dios. Nos puede dar pistas incluso de cómo actuar, aunque a veces estemos que no sabemos qué hacer. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré y repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Fijaos, en medio de la alabanza, en medio de la petición, Dios habla. A veces Dios nos habla, ¿no? En medio de nuestros problemas Dios nos habla. En este caso Dios le estaba hablando y diciendo que me alegraré porque yo te daré una victoria. En el nombre del Señor deberíamos pensar que en nuestra vida puede haber victoria. Pero ¿no es verdad que muchas veces sufrimos derrota? Creo que la única cosa perfecta es la palabra de Dios. Nosotros no. Nuestra vida está con deficiencias. Nuestra vida está luchando por victorias en medio de derrotas muchas veces, pero eso es el camino. El camino hacia la victoria a veces lleva multitud de derrotas. Se dice que Edison, en sus experimentos, se le atribuye la invención de la luz. En realidad él no fue el que inventó la luz, sino científicos anteriores ya lo hicieron. Pero él, digamos, lo perfeccionó y lo llevó a la práctica y lo patentó. Pero para llegar a eso, tuvo que sufrir incluso que su laboratorio fuese totalmente destruido en los experimentos. ¡Qué derrota! Pensaría, bueno, voy a dejar todo esto porque ya está bien. Sufrí un montón de derrotas, pero un montón. Y al final salió victorioso. Cuanto más nosotros, con la ayuda de Dios. Amén. Tenemos derrotas, pero también Dios va a producir victorias. En estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Fijaos, de aquel que nos amó. Dios nos va a ayudar. Aunque a veces creamos. Yo hace años ni por asomo pensaba que estaría donde estoy yo ahora, espiritualmente, en mi vida, de ninguna manera. Yo estaba hecho polvo. Pensaba que nunca saldría de ese hoyo, a pesar de que había creído en Dios. Sin embargo, Dios lo hizo. No me digáis cómo, pero Dios lo hizo. Gloria a Dios. Y dice: mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Dios le está hablando a David que el pueblo de Dios en sus distintas tribus y facetas, Dios lo iba a usar. Le está dando ánimo. Ten confianza en mí, dice Dios. Porque mío eres tú, mío es el hermano de al lado, la hermana, mío es el don que le he dado a esta persona, mío es
la función que está desempeñando la otra persona, etc. Dios tiene confianza en su pueblo. A veces ni nosotros tenemos confianza en nosotros, ¿no? Estos, ¿cómo son? ¿no? ¿O cómo soy yo? ¿no? Pero Dios tiene confianza en ti. Él le dice a sus discípulos, porque yo sé a quién he elegido. Te ha elegido para usarte como una marioneta, No. Te ha elegido, cierto, para sus propósitos. Es cierto que Dios te quiere usar. Parecería algo, Dios me está utilizando, en el mal sentido, ¿no? Pero Dios es verdad que te ha elegido para sus propósitos, pero te ha dado el honor y quiere darte el honor de que participes en su obra. Amén. Unos de una manera, otros de otra. Otros incluso no comprendemos qué es lo que pasa en su vida, pero Dios utiliza a cada uno como Él quiere. Y tanto Moab, me estoy confundiendo. Dios, fijaos que dice, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, el reino del norte, ¿no? Judá, el reino del sur, es mi legislador. Fijaos, distintas facetas, distintos dones. Dios está utilizando a cada uno de forma diferente, pero para su obra. Y entonces el salmista expresa su confianza a pesar del panorama que tenía en esos momentos, pueblos que seguramente en aquel momento le estaban agobiando, estaban, digamos, incluso tal vez venciendo en aquel momento. Pero dice, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? Es decir, aquella ciudad que parecía inexpugnable, que parecía que no podía vencerse de ninguna manera. No serás tú, oh Dios. Fijaos lo que dice, que nos habías desechado y que no salías con nuestros ejércitos. Aparentemente estaban sufriendo una gran derrota. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Fijaos que dice tanto que guiará a la ciudad fortificada como que Él va a ayudar a su pueblo. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? Dios, ¿verdad? No serás tú que nos habías desechado. Las derrotas. Pero dice, da a entender que si Dios no salía con el ejército, no había esperanza ninguna para la victoria. Por eso dice, porque vana es la ayuda del hombre. A veces buscamos ayuda en las personas, pero también a veces Dios permite que vivamos situaciones que parece que no podemos salir de ellas ni siquiera con ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él. El rey no busca una situación, nos dice alguien, ¿no? Un comentarista de la Biblia dice, el rey no busca una solución militar a sus problemas. Podía emplear el ejército, como podía hacer alianzas con otros reyes, porque sabía que su ayuda era
vana. Debemos orar para que podamos tener confianza en Dios. La alabanza y la confianza van unidas, porque la alabanza en realidad tú estás, cuando alabas a Dios, cuando alabamos a Dios, estamos teniendo fe, estamos teniendo confianza en que Dios nos va a ayudar. Cuando la ayuda del hombre no sirva para nada, no encontraremos que sirva para nada buscar la ayuda de Dios. La ayuda de Dios puede parecer, la ayuda del hombre a veces es vana, pero no encontramos vano ese acto de buscar la ayuda de Dios. Amén. Que Dios nos provea, que Dios nos ayude a alabarle, que Dios nos ayude a confiar en Él. Amén. Yo creo que todos lo necesitamos. Por eso somos personas. No somos robots, no somos seres sobrenaturales, somos personas rodeadas de debilidad y de fallos. Amén. Pues amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que nos guía, nos hace muchas veces intuir cosas, nos da fe, nos hace ver, como decía el apóstol Pablo, a veces oscuramente, como por espejo, el espejo de aquellos tiempos en que la cara salía borrosa, no salía clara. Y Dios, gracias por la fe, porque es nuestro tesoro y es la guía que tenemos para salir adelante. La fe en ti, no en cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús, gracias, ayúdanos. Amén. Amén.